Continuando entonces esta segunda parte de la disertación sobre las excepciones en el proceso penal venezolano, y nos convocaría ahora exclusivamente las oportunidades de la oposición de las excepciones. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Derecho Procesal Penal, y al público en general. Estamos transmitiendo esto en mayo de 2022, clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito a se suscriban. Y bueno, continuemos entonces con este asunto. Ya hemos abordado el listado, la explicación del catálogo de excepciones que se verifica en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalmente me quedaba por indicarles que conforme ese catálogo, si concurren dos o más excepciones, deberán plantearse conjuntamente. Es decir, la que vimos en la pasada sesión, si son dos las que encuadran, es perfectamente posible que la hipótesis procesal encuadre en dos de esos numerales o inclusive en dos de los literales, tiene que oponerse de forma conjunta por exigencia del legislador. Bueno, estimados, veo que se están incorporando a esta parte nuevo. Veo que está Joalber González. Por fin vemos aquí a Yaneri Pinto ya. En fin. Uno es el qué, lo que configura la excepción. El sustento de las excepciones que está descrito en el artículo 28. Y otro es el cuándo y el cómo. Es decir, cuál sería la oportunidad de oposición de las excepciones. Porque si hubiese una sola, como le establece el Código de Procedimiento Civil, frente a la llamada cuestión previa, bueno, la cosa se simplifica mucho más. Lo que pasa es que estas excepciones pueden oponerse en una fase tan inicial como la fase preparatoria o en una fase tan ulterior como la fase de juicio. Obviamente que la oportunidad connatural para la oposición de las excepciones es en ocasión de la fase intermedia. Esa la pintan calma. Es decir, sería el momento connatural en la cual oponerse a las excepciones. Porque yo estoy esperando a ver qué convencimiento iba a tener el fiscal. Si iba a ser convencido de forma positiva y presentaba la acusación, y contra la acusación yo pongo la excepción, o iba a esperar que el fiscal solicitara el sobreseimiento, asumiendo él un convencimiento negativo, o decretar un archivo fiscal, por la cual mal podría oponer las excepciones, y esto nos conlleva otro problema. Solo la titularidad de la excepción, de la oposición de excepción, está en la defensa, está en el procesado. Fundamentalmente la excepción funciona como un mecanismo de defensa, ciertamente, atacando la acción, aunque ya yo les había dicho que en realidad es una falsa concepción, puesto que puede atacar la competencia, la jurisdicción y la capacidad. ¿Ok? Pero precisamente por ello es que la excepción también pudiera ser usada por las otras partes. Porque ¿de qué me vale, de qué le vale al fiscal sonrisa en el rostro de que ese juez me otorga la razón si no es un juez competente o si es un juez que no ostenta la jurisdicción? Sin entender que con las excepciones solamente se ataca la acción y que nadie puede hacerse un harakiri procesal, sería negar que también con las excepciones, repito, se cuestiona la capacidad, la competencia y la falta de jurisdicción. Soy de los que cree fervientemente que también están en imposibilidad de las otras partes de haber opuesto las excepciones. ¿Ok? Porque no hay otra manera de cuestionar esos aspectos de la relación jurídico-procesal penal. Pero sin más, vayamos entonces a las oportunidades.
En primer lugar, vamos a hablar, y esta es una norma relativamente novedosa, porque en la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, ahora estamos en mayo de 2022, que tiene pocos meses esta norma. Esta fue una de las normas que se cambió, que se reformó del Código Orgánico Procesal Penal de 2012, ahora el Código de 2021. Las excepciones interpuestas durante la fase preparatoria se tramitarán en forma de incidencia, sin interrumpir la investigación, y serán propuestas por escrito, debidamente fundado ante control, ofreciendo las pruebas que justifican los hechos en que se basan y acompañando la documentación correspondiente con expresa indicación de los datos de identificación y dirección de ubicación de las otras partes. Es una incidencia. Se opone la excepción en la fase preparatoria, de forma escrita. Grandes preguntas: ¿desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, desde que nace la fase preparatoria, desde que se conoce el delito y se está persiguiendo el delito, bien sea por un inicio oficioso o conocimiento autónomo, se saben las resultas del delito, o bien sea porque se dio una aprehensión flagrante del sospechoso, o bien sea porque se interpuso una denuncia o una querella como actos proformadores de la acción penal. A partir de ese momento estaríamos en la etapa descrita en el artículo 30 para poner excepciones en fase preparatoria. De una vez te asusto. Y eso, profesor, bueno, hay que tener mucho cuidado en las excepciones que se opongan en la fase preparatoria. Porque si te la declaran improcedente, sin lugar, inadmisible en fase preparatoria, tú no puedes insistir con ella en la fase siguiente, que es en la fase intermedia. Y es muy cuesta arriba que puedas insistir en la fase de juicio. Por lo tanto, oponer una excepción en fase preparatoria, es decir, tengo todos los pelos en la mano. Es decir, estoy absolutamente solvente en la idoneidad y la efectividad de esa excepción. Nada menos que para defenderme, para que el proceso no siga. Porque, repito, si no prospera en dicha fase preparatoria, no puedes insistir con ella en la fase siguiente, que sería la fase connatural esencial para poner la excepción una vez que se haya interpuesto la acusación. Pero tú dirás, bueno, precisamente es lo que yo no quiero. Yo no quiero que se me acuse, no hay medio alguno. Hay que atajarla desde antes, preventivamente. Hay que influir para que se logre el convencimiento negativo del titular de la acción penal. Quiero precaver la acusación. Por lo tanto, opongo esa excepción a esos fines en esa fase preparatoria. Continuemos con la norma. Tiene que ser por escrito y tiene que ser probada. Lo que sustenta la excepción en fase preparatoria tiene que ser acompañada de forma escrita. Y de una vez te advierto algo. En dicho artículo 30 se me habla de dos tipos de excepciones. Excepciones de mero derecho o excepciones que por su probanza requieren la fijación de una audiencia para que se discuta contradictoriamente en la audiencia el sustento de dicha excepción. Si la excepción es de mero derecho, no se fijará audiencia y el juez decidirá la misma en su propia intimidad, sin audiencia, sin darse el auditare, sin escuchar a las otras partes, siendo de mero derecho. Soy de los que cree que alguien, aunque la excepción sea de mero derecho, pero esté ofertando pruebas para sustentar el tema de mero derecho. Tú dirás, pero qué locura, si es de mero derecho, es porque no requiere pruebas. No. Supongamos que de mero derecho sea el tema de la prescripción.
que es el típico ejemplo de la circunstancia de mero derecho. Pero yo quiero demostrar cuándo fue que se dio el hecho, porque estoy cuestionando el carácter de delito continuado o estoy afirmando el carácter de delito no agotado y por la cual el inicio de la prescripción puede ser con pruebas. Entonces, si eso es con prueba, si se está probando el supuesto carácter de mero derecho, debería convocarse una audiencia. Lo mismo pudiéramos decir con respecto a la cosa juzgada. Afirmar que en el propio fallo se evidencia una decisión que causa cosa juzgada. Ajá. Y si está en el propio fallo, no es un elemento que se objetiviza, no es una prueba que requiere ser debatido. Un asunto de mero derecho pudiera ser que el fiscal esté imputando a alguien afirmando que la legítima defensa no protege como causa de justificación a un policía, porque el policía tiene sus propias causas de justificación, que sería el cumplimiento del deber, el ejercicio de profesión, un verdadero dislate, porque antes de ser policía, bueno, es persona y tendría derecho a alegar la legítima defensa. Entonces, el propio fiscal lo está aseverando en el propio alegato imputatorio. Bueno, eso sí es un tema de mero derecho que basta con que sea opuesta a la excepción, alegando por escrito y sin probar. Volvamos al 30. Planteada la excepción, el juez notificará a las otras partes para que dentro de los 5 días siguientes a su notificación conteste y ofrezcan pruebas. Es decir, establece expresamente el 30 un contradictorio frente a las incidencias de las excepciones en fase preparatoria. Un emplazamiento para contestación. Notificada de la oposición de la excepción, supónganse ustedes por vía normal que quien opuso la excepción es la defensa, y entonces notificará el juez de control tanto al Ministerio Público como a la víctima a ver si deciden contestar la excepción. Por cierto, esa contestación uno entiende que es antagonizando la excepción, contrariando la excepción, afirmando la validez de el acto procesal, el hecho que se esté oponiendo, contra el cual se esté oponiendo la excepción, pero nada les dice la posibilidad, lean mis labios, de la adhesión a la excepción. Que yo me adhiere, la otra parte se adhiere a la excepción. Oye, la verdad es que no me había dado cuenta realmente que ese juez no es competente en razón del territorio, de la persona, de la función. A mí no me conviene una decisión por ese juez, que es un juez francamente incompetente, o a lo mejor no tiene ni siquiera jurisdicción. Entonces, alguien se adhiere. Pero pudiera ser, mis estimados, que nada. No contesta. Fue notificado efectivamente. Tiene que verificarse la notificación efectiva y no contesta. El hecho de que no conteste la parte contra la que obra la excepción o que es desfavorecida por el acto procesal contra el cual se está excepcionando, no significa una confesión ficta, no significa que lo esté aceptando. Es decir, ello obliga de una vez al juez a resolver frente a la excepción. Fíjate que la norma indica que ese que contesta puede contestarla con pruebas y por lo tanto puede hacer que el excepcionante opuso una excepción de mero derecho, pero el que la contesta sí ofertó prueba. O pudiera ser lo contrario. El que excepcionó presentó prueba, pero quien la contesta no presenta ninguna prueba. De igual forma se generan los efectos procesales que voy a leer a renglón seguido, conforme al 30. La víctima será considerada parte a los efectos de la incidencia, aun cuando no se haya querellado o se discuta su admisión como querellante. No se haya querellado, porque esto se conoció fue por flagrancia.
o esto se conoció fue por el conocimiento oficioso, o fue que alguien presentó la denuncia. Pero suponte tú que la víctima presentó querella y aún se esté discutiendo su condición de querellante, ha de ser precisamente notificada la víctima a los efectos, inclusive, si lo que yo cuestiono es la falta de capacidad de la víctima en la excepción, digo que esa no representa a la víctima o que no lo es como tal, para que se dé en el contradictorio el propio alegato de la víctima reafirmando su condición de querer ser parte dentro del proceso. Si la excepción es de mero derecho, el juez, sin más trámite, dictará resolución motivada dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo de los 5 días. Es decir, oposición de excepción, notificación a la otra parte o emplazamiento. Vamos a dejar transcurrir 5 días desde que efectivamente se ha notificado el emplazado. En esos 5 días o contesta o no lo hace, pero hay que dejar transcurrir los 5 días desde la notificación efectiva. Luego de ese momento, el juez le preguntará a la secretaria o al secretario: ¿transcurrieron los 5 días de la notificación de la parte una vez opuesta la excepción? Sí. ¿5 días de qué? Desde el último que fue notificado. Primero se notificó a la víctima, después se notificó el fiscal. El último, el fiscal. ¿Ok? Suponte tú que el sí al día 5º desde la notificación fue notificado de forma efectiva. Él hay que dejarle los otros 5 días para que conteste. Transcurrido entonces los 5 días desde la notificación del último notificado, el juez va a dictar un auto en el cual dirá: el tema es de mero derecho y por lo tanto me reservo decidir en los 3 días hábiles siguientes. Si en ese auto indica que como alguien ofertó prueba para sustentar la excepción o para sustentar la contestación, requiere la fijación de una audiencia, lo dirá en ese momento. ¿Ok? Sigamos. De igual forma procederá en caso de no haberse ofrecido prueba. Ya saben ustedes mi cuestionamiento a ese tema. En caso de haberse promovido prueba, el juez, si la cuestión no es de mero derecho, convocará a todas las partes sin necesidad de notificación previa a una audiencia oral que se celebrará dentro de los 8 días siguientes a la publicación del auto respectivo. No es necesario volver a notificar. Las partes se supone están a derecho. Están a derecho si fueron notificadas para la contestación. Y está a derecho el que opuso la excepción si fue el que opuso. Él tiene que estar montado constantemente de ello. Repito. Opuesta a la excepción. Notifico a las partes distintas a la excepcionante. Dejo transcurrir 5 días desde la última notificación. Transcurridos los 5 días de la última notificación, el juez dicta un auto. Ese auto puede ser a 2 efectos. 1, me reservo decidir el asunto porque es de mero derecho. Lo haré en los 3 días, sin audiencia. 2, fijo una audiencia dentro de los 8 días siguientes a partir del día siguiente de aquel en donde dictó el auto. Si hay privación de libertad del procesado, esos días son continuos. Si no hay privación de libertad, ha de ser tomado como los días de despacho efectivo para realizar la audiencia. Es una audiencia alegatoria y probatoria. En esta audiencia, cada una de las partes expondrá oralmente sus alegatos y presentará sus pruebas. Al término de la audiencia, el juez resolverá la excepción de manera razonada. Al término no quiere decir en la propia audiencia, en los días siguientes a la audiencia. Es decir, dentro de los 3 días siguientes a aquel en donde se realizó la audiencia.
La resolución que se dicte es apelable por las partes dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia, que puede decidir ese juez con lugar la excepción o sin lugar la excepción. Si es con lugar la excepción, bueno, depende de lo que hayas excepcionado. Si fue acción promovida ilegalmente, el Tribunal Supremo ha negado que ese sobreseimiento que se dictaría sería un sobreseimiento temporal, provisional, porque es como muy temprano en la fase preparatoria para el dictado de un sobreseimiento definitivo. Si fuese con lugar la falta de competencia, bueno, el juez declinará la competencia. Por cierto, que cuando se opone la excepción de falta de competencia o de falta de jurisdicción, sería ante el juez que esté conociendo actualmente la competencia. Mal podría ser ante el juez que yo quiero que conozca la competencia y que si se declara con lugar, reclame la competencia. No, sería ante el juez que está conociendo a los efectos de que él decline, se despoje de la jurisdicción y o de la competencia. Juez declinante ante el juez declinado. ¿Qué puede hacer el juez declinado? Dos opciones: se aboca, si es de la misma instancia será aboca con B alta, o plantea un conflicto de competencia. ¿Quién resuelve ese conflicto de competencia? El superior común de los jueces conflictuados. Si el conflicto es entre dos jueces del mismo circuito y de la misma jurisdicción, será la Corte de Apelaciones del circuito y de la misma jurisdicción, jurisdicción ordinaria o del sistema penal de responsabilidad de adolescente o de violencia de género, o la Corte Marcial, si es un delito militar. El rechazo de las excepciones impedirá que sean planteadas nuevamente durante la fase intermedia por los mismos motivos. Ese es el cuidadito que yo te di. Fíjate que la palabra que utiliza es rechazo. En rechazo puede estar inadmisión, improcedencia. Rechazo engloba tanto esas dos especies. Rechazo de las excepciones. Vamos a ver la grafía de la fase preparatoria, por si es que alguno la desconocía. En todo este momento se puede oponer estas excepciones. Pudiera ser inclusive presentar el escrito, porque se exige por escrito en la propia audiencia de imputación. Mal se pudiera oponer la excepción acá, mediante se está investigando, individualizando, porque nadie ostenta la condición aún de imputado. Es necesaria la imputación, esa individualización que lleve a una imputación. Esa imputación que puede ser formal o material. Recordemos que puede haber los llamados actos proformadores de la acción penal, que son la denuncia y la querella. Ya vieron dentro de el literal C del numeral 4 del artículo 28 del COP que se puede atacar la denuncia o se puede atacar la querella porque el hecho que está siendo denunciado no reviste carácter penal. Oye, pero en el caso de la denuncia, ¿cómo lo hacemos? Si no hay ningún tribunal que esté conociendo, bueno, interpongo el escrito de excepción para que sea distribuida a uno de los tribunales de control a los efectos de lograr que esa denuncia no prospere, no sea admitida. Con mucha más razón si se presentó la querella directamente ante el tribunal de control. Y aquí se darían dos momentos. Para evitar que sea admitida la querella, opongo la excepción, acción promovida ilegalmente. Pero si el juez de control ya admitió la querella, también puedo poner la excepción porque estoy cuestionando el carácter penal de la querella
que fue admitida por el Tribunal de Control. Bueno, mis hermanos, mis amigos, recuerden que esta sentencia, la 537, con la necesidad de la imputación en sede judicial, fue transformada o cambiada por la sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional después de la promulgación del COP, en el sentido que en sede judicial solo habrá la imputación del presentado por delito flagrante o por delito menos grave, puesto que en los otros casos tiene que haber la imputación en sede judicial. Mientras no se haya concluido dicha fase preparatoria con la presentación de la acusación pública como acto conclusivo de la fase preparatoria, pues todavía la oportunidad para la oposición de la excepción conforme al artículo 30 estaría posibilitada. Ante el juez de control, obviamente no podrías interponer una excepción si lo que ya hay es un archivo fiscal, a menos que estés cuestionando competencia o jurisdicción. Es decir, la acción promovida se encuentra suspendida y el sobreseimiento demuestra que hay un convencimiento negativo. Es decir, no es obstáculos al ejercicio. El fiscal del Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción. Las 3 O: oficialidad, porque es un ente público; oficiosidad, tiene que hacerlo pronto; y obligatoriedad, porque asumió, se apropió del ejercicio de la acción penal. Yo te la cambio por una D. La D de disponibilidad. Está disponiendo del ejercicio de la acción cuando está planteando un sobreseimiento, una solicitud de sobreseimiento, o está presentando un principio de oportunidad. Artículo 38 del COP considera que el delito es de poca monta, de bagatela, de poca significación. Dispone del ejercicio de la acción penal. Es decir, hasta que esta señora no llegue, que es la acusación pública, podríamos oponer las excepciones en fase preparatoria. Aquí hay un problema interesantísimo. ¿Qué pasa si en ese lapso que establece el 30 el fiscal presenta acusación cuando aún no se han resuelto las excepciones en fase preparatoria? Soy de los que cree, es mi criterio, que esto conlleva a la necesidad de que se resuelva la excepción primero en fase preparatoria para poder darle cabida a la fijación de la audiencia preliminar. ¿Cómo pudiera fijarse la audiencia preliminar si hay el cuestionamiento de una acción realizada en fase preparatoria y estamos todavía en el desarrollo? Supónganse ustedes que se fijó esa audiencia a los 8 días, esa audiencia probatoria, pero en el interín el fiscal interpuso la acusación. Es un incidente que tiene que ser resuelto. Mal se podría fijar la audiencia preliminar hasta tanto no se haya resuelto la excepción opuesta en fase preparatoria. Es uno de los típicos ejemplos para que se dé la refijación de la audiencia preliminar en la verificación de la resolución de la excepción opuesta en fase preparatoria. Esa acusación pública interpuesta ante el Tribunal de Control, el mismo Tribunal de Control que conoció la fase preparatoria, la notificación de la misma conducirá a que la defensa pueda oponer las excepciones. Pero aquí ya nos encontramos en las excepciones opuestas en fase intermedia, en una nueva fase. Entonces, estas excepciones de la defensa podrán ser opuestas hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, puesto que mal se puede oponer estas excepciones en los 5 días anteriores de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Lo impide el artículo 311 del COP en relación con el artículo 309 del COP. Veamos entonces que si se declara con lugar
las excepciones en fase intermedia y la excepción que se opuso es la acción promovida ilegalmente o el indulto o la amnistía, numerales 4, 5 y 6 del artículo 28, si se declara con lugar la excepción conforme al 31, 311 y 34, número 4 del COP, se va a dictar una sentencia de sobreseimiento. Veamos entonces ese relato de las excepciones en fase intermedia. El 31 me indica: las excepciones no interpuestas durante la fase preparatoria podrán ser planteadas en la fase intermedia. La que no opusiste en fase preparatoria, recuerda que a lo mejor tú invocaste un numeral, el numeral 4 del 28, pero la hipótesis es distinta. O sea, no fue la del literal A o la del literal B. Ahí no se podría hablar de repetición de excepciones, sino de excepciones distintas. Entonces, la puedes oponer en la fase intermedia. Ahora bien, veamos la oportunidad exacta en su relación normativa. Facultades y carga de las partes, artículo 311. Hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, él o la fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada, que es en realidad quien nos interesa en este momento como legitimado para la excepción, podrán realizar por escrito los actos siguientes. 1. Oponer las excepciones previstas en este código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Reitero, no es la misma literal o es una hipótesis distinta a la que habías utilizado en la fase preparatoria. Hasta el 6º día hábil de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, puedes oponer esa excepción. Fíjate que remata el 311 del COP indicando: las facultades descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 pueden realizarse oralmente en la audiencia preliminar. Nota que sacaron a una, precisamente la 1, precisamente la oposición de excepción. Mal puedes oponer la excepción en la propia audiencia preliminar. Puedes alegarla verbalmente, la defensa, si la opusiste previamente por escrito. Entonces, la alega sucintamente en la propia audiencia preliminar para que se dé un contradictorio con respecto a el sustento de dicha excepción. Pero no concluye las oportunidades. Aún queda una más para oponer las excepciones, que sería en fase de juicio. Profesor, y en fase de ejecución no te pasaste, ¿vale? Te pasaste. Ya está bien pasadito, está bien. Oye, te di fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. También en la ejecución, pero que además es un sinsentido. Porque en la fase de ejecución ya se verifica la sentencia condenatoria, y contra esa sentencia condenatoria tú podrías defenderte, bueno, a través de los recursos, y si considera que hay un hecho posterior sobrevenido que no se tomó en cuenta, a través de el recurso de revisión procesal penal. Por cierto, mis estimados, la clase de los recursos va a ser este lunes a las 4 de la tarde. Vamos a abordar los recursos procesales penales para hablar de la fase recursiva del proceso penal. Entonces decía yo que faltaba una fase, que es la fase de juicio. Se dictó el auto de apertura a juicio, pero se declaró sin lugar una excepción en la fase intermedia. Las excepciones que fueron declaradas sin lugar en la fase intermedia no pueden ser recurridas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque puedes insistir con ella en la fase de juicio. No tienes recurso,
no cuenta con impugnabilidad objetiva, si no tiene recurso, puesto que puedes insistir oponiendo dicha excepción en la fase de juicio. Entonces, el tribunal de juicio recibe el auto de apertura a juicio. Muchas cosas pueden realizarse antes del inicio del juicio oral y público y una vez la oposición de la excepción. En primer lugar, las que fueron desechadas en la fase intermedia, pero hay dos más. La prescripción, que estaríamos hablando de la prescripción judicial, porque ya la ordinaria se interrumpió, la ordinaria a partir del momento de la comisión del delito, o la excepción por incompetencia. Si la incompetencia no fue alegada con anterioridad. Entonces no son todo el catálogo del artículo 28. Es decir, solamente las que fueron declaradas, fueron declaradas inadmisibles o sin lugar, rechazadas pues, en la fase intermedia, y la prescripción judicial, esa que dura el término de la ordinaria más la mitad, o la incompetencia, si la incompetencia es novedosa, es por primera vez que se plantea. Entonces, ese juicio, bueno, si no prospera la excepción, bueno, se irá a desarrollar ese juicio oral y público, ¿ok? Porque esa excepción tiene que resolverse al inicio del juicio oral y público, como incidente o incidencia, conforme al 329 del COP. Excepciones oponibles durante la fase del juicio, lo establece el 32. Durante la fase del juicio solo podrán oponerse, fíjense que habla de la fase, no la audiencia. La incompetencia del tribunal si se funda en un motivo que no haya sido dilucidado en la fase preparatoria o intermedia, es decir, novedoso. 2. La extinción de la acción penal por prescripción, salvo que el acusado o acusado renuncie a ella o que se trate de las excepciones establecidas en la Constitución de la República, es decir, las que son imprescriptibles, los delitos imprescriptibles conforme al 271, delitos contra la cosa pública, delito de tráfico, delitos contra los derechos humanos. 3. Las que hayan sido declaradas sin lugar por el juez de control al término de la audiencia preliminar, pero ya el Tribunal Supremo ha decidido que inclusive las que hayan sido declaradas inadmisibles pueden volverse a insistir. Por cierto, hay que tomarse la molestia de oponer la excepción. No es que se encuentra automáticamente opuesta porque fue declarada, porque fue rechazada en la fase intermedia. Hay que hacerlo. Las excepciones durante esta fase deberán interponerse por la parte a quien corresponda, en la oportunidad señalada en el último aparte del artículo 327 de este código, y su trámite se hará conforme a lo previsto en el artículo 329. Es decir, antes de que se inicie el juicio oral y público, porque conforme al 329 ahí se iría a deliberar. El recurso de apelación contra la decisión que declara sin lugar las excepciones solo podrá interponerse junto con la sentencia definitiva. Te explico brevemente a ver si me da tiempo aquí si no me deja fuera el Zoom. Dictan una sentencia condenatoria. Es